Buenos días, queridos amados. Dios les bendiga. Les habla Rey Sugel Delgado. Hoy, domingo 6 de junio del año 2022, quiero compartir una palabra poderosa. Como siempre, toda la palabra que viene de parte de Dios es poderosa. Pero esta vez quiero hablar sobre el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y el Espíritu del Anticristo. Tenemos aquí, nos acompaña en este video la hermana Rosibel Godoy. Para la gloria de Dios vamos a estar leyendo la palabra. Es muy importante que estén atentos. Buscamos en el libro de 2 de Corintios 2:10 sobre el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:10. Buenos días, leemos su palabra santa bajo la bendición del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de los hombres, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ok. Dice la palabra que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, que todas las cosas que Dios siente, todos los planes de Dios, todo lo que concierne a Dios dentro del plano espiritual y el plano terrenal, porque todo lo que sucede aquí en la tierra está permitido por Dios. Entonces, dentro de las entrañas, profundidades de Dios, el Espíritu sabe lo que siente Dios, el plan de Dios, y Él nos las hace manifestar al hombre por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Que nosotros tenemos a Dios dentro de nuestro ser, porque nosotros somos la casa de Dios. Muchas veces habrán ustedes escuchado decir, hermanos o personas, que Dios me habló, Dios me dijo, y otros dicen, bueno, pero ¿cómo Dios le habló? ¿Cómo Dios le dijo? Por medio del Espíritu Santo. Lo acaba de decir la palabra, que lo que Dios tiene en su intención, de lo más profundo de Él lo hace conocer, Él lo da a conocer al hombre. Ahora, vamos a hablar, ahora tenemos esta parte del Espíritu de Dios. Pasamos a la parte del Espíritu del hombre. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las pueden entender, porque se disciernen espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pues ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Dios revela cosas, cuando Dios permite situaciones o Dios usa a sus hijos por medio de revelaciones, cuando las personas hablan en lengua, manifestaciones de Dios, deidades, cuando Dios se manifiesta en su poder, en su grandiosa gloria por medio de su Santo Espíritu. El hombre, el hombre espiritual, el hombre que entiende, el hombre que tiene el Espíritu Santo, entiende, recibe, tiene la capacidad de comprender y de entender el movimiento que Dios está haciendo en el alrededor de una persona, en una ciudad, en un estado, en un país, en el mundo o hasta en el mismo universo. Por eso es que el conocimiento de Dios lo escudriña todo. El conocimiento de Dios es un conocimiento que no tiene límites. Por lo tanto, los hijos de Dios, a pesar de que nosotros somos limitados, nuestros alcances tienen sus parámetros en lo terrenal, en lo carnal, más en el espíritu. No, nosotros tenemos la misma capacidad de Dios. Por eso es que el Señor Jesús en una oportunidad dice que nosotros haríamos mayores cosas de las que Él hizo. ¿Por qué? Porque nosotros recibiríamos el Espíritu Santo, que es el mismo Dios en persona. Pasamos al contexto donde habla entonces, ya hablamos un poco sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre,
que es el espíritu del hombre cuando está cuando está con Dios dentro de él, que puede recibir y puede entender las cosas que Dios hace. Para los que no conocen de Dios, esto es locura. Para los que no entienden de Dios, esto es locura. Para los que no buscan de Dios, es locura. Y sobre todo para aquellos que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no pueden recibir el Espíritu Santo y por lo tanto no van a tener la capacidad de entender lo que Dios quiere decir, lo que la Biblia quiere decir, porque la Biblia es la boca de Dios. Pasamos ahora a lo que es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 2:18. La venida se titula La venida del anticristo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ajá, sigue. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Amén. Entonces dice que quien niega a Cristo y niega al Padre es del anticristo. Ok. Pido su atención para esto. Es un poco complejo y quiero especificar algo. Quien niega al Padre y niega a Cristo no procede de Dios, procede del anticristo. Pero entonces ciertas personas que pudieran decir, no soy religioso, pero la idea no es ser religioso, la idea es conocer la verdad y la verdad es Cristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí voy. El mundo conoce de Dios, el mundo sabe de Dios. Muchas personas dicen, yo oro a Diosito, yo todos los días hablo con Diosito, no es necesario de que yo vaya a una iglesia para conocer de Dios, todo yo se lo encomiendo a Dios. Las personas, porque a mí me pasó, yo vengo del mundo, hacemos desastres, hacemos locuras que Dios no perdona, hacemos cosas y entonces en la noche le oramos a Diosito y ya. Ok, el mundo conoce de Dios, el mundo sabe de Dios, el mundo, el mundo entiende de que hay un Dios que está en el cielo, como dicen, arriba está un Dios que para abajo ve, siempre escuchamos eso, pero ese no es el punto. El punto es que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es conocer a Dios que vamos a tener la salvación, porque el mundo conoce a Dios. Los demonios conocen a Dios. Todos conocen a Dios. El detalle es que la humanidad tiene que conocer y aceptar a Jesucristo. Ahí es donde está el gran lema y el gran detalle y la gran llave para nuestra salvación, para nuestra bendición, para nuestros logros, que nuestros logros sean éxitos, es por medio de Jesucristo. Entonces, en lo que acabamos de escuchar, que dice la palabra primera de Juan, verso 2:18 en adelante, ahí dice y enseña también que ahí hay algo bien delicado. Atención, está el espíritu del hombre antes de Dios, está el hombre antes de Dios y está el hombre después de Dios. Entonces, cuando el hombre es antes de Dios, el hombre tiene malos deseos, tiene lo que dice la Biblia, pues los frutos de la carne, borracheras, mentiras, homicidios, lascivias,
un montón de cosas y de sentimientos ruin, de sentimientos malos. Entonces, esos sentimientos, cuando la persona llega, aquí voy a explicar el origen del anticristo. Cuando la persona llega a Cristo, todas esas manchas, todas esas suciezas que salen y que siguen saliendo, porque a medida que avanzamos en Cristo nos seguimos limpiando cada día. Todo ese polvo, esa suciedad va y se reúne, espiritualmente va y se reúne. Ahora, nuestra vida, nuestro cuerpo queda limpio. Entonces entra el Espíritu Santo porque Él no va a habitar en casa sucia, Él va a habitar, el Espíritu Santo de Dios entra en casa limpia. Cuando aceptamos al Señor, entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo limpia. Esa suciedad se va acumulando. Espiritualmente estoy hablando para los que quieren entender, pueden entender, y los que no entienden, que busquen la capacidad de entenderlo por medio del Espíritu Santo, porque aquí hay un conocimiento por revelación. Y es por revelación que lo van a entender también en el espíritu. Entonces esa suciedad se va acumulando. La Biblia allí en esa parte enseña de que el espíritu, el anticristo proviene, está dentro de la iglesia. Es fuerte, porque si yo soy la iglesia de Cristo, ¿cómo es que el anticristo va a estar dentro de la iglesia? No. Él no está él no está en la iglesia. Él sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que sacó el Espíritu Santo, que saca el Espíritu Santo, eso se va reuniendo, se va acumulando y eso va formando un cuerpo contaminado, un cuerpo de llagas, un cuerpo de suciedad, un cuerpo de todo lo malo. Entonces, así como la iglesia santo es el cuerpo de Cristo, asimismo, esa suciedad que sale de la iglesia, eso es lo que quiere decir, que sale de la iglesia, no es que está dentro de la iglesia, no, es que se expulsó, se excretó de la iglesia, eso se acumula y va formando el cuerpo del anticristo. Por eso es que el anticristo es un espíritu, porque son obras malignas espirituales que forman parte de un cuerpo de malignidad. Por cuanto, cuando nosotros estamos sin Dios antes de Cristo, estamos sirviendo al anticristo, porque nuestro cuerpo está porque nuestro cuerpo servía antes de Cristo, nuestro cuerpo servía a los deseos de la carne. Ahora que estamos en el espíritu, ahora servimos y damos frutos en el espíritu. Entonces, anticristo, la palabra anticristo es en contra de Cristo, opuesto a Cristo, pero también anticristo en el término espiritual es que yo, en este caso no voy a hablar de otro, voy a hablar yo, antes de Cristo, antes de llegar Cristo a mi vida, yo servía al anticristo porque en mí estaban deseos del anticristo. Entonces, ¿por qué el anticristo ataca a la iglesia? Principalmente ataca a la iglesia. El anticristo no va a atacar a la gente del mundo. El anticristo va a servir a la gente del mundo. El anticristo va a favorecer a la gente del mundo para la final engañar. Pero el anticristo está hecho, formado para atacar a la iglesia porque él salió de la iglesia. Ese espíritu de suciedad, de inmundicia que es el anticristo, él va a querer regresar a la iglesia, él va a querer regresar al cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos las constantes luchas, por eso es que la carne es opuesta al espíritu. ¿Por qué? Porque la carne tiene un magnetismo con el anticristo. Mas si vivificamos el espíritu, se sujeta a la carne, lo enseña la palabra de Dios. El anticristo sí es una persona espiritual, sí, porque Jesucristo es una persona. Satanás es una persona en espíritu, sí, como también Dios es una persona en espíritu, pero también el Espíritu Santo es una persona en espíritu. Entonces, a nivel espiritual, quiero que se entienda que peligrosamente, nosotros estamos en este mundo y el anticristo nos conoce.
porque Él sabe perfectamente tu debilidad. Él conoce perfectamente de dónde tú provienes antes de llegar a Cristo. Entonces pasamos de ser de enemigos de Cristo a amigos de Cristo porque nosotros fuimos limpios. Repito, y esa suciedad que saca el Espíritu Santo se forma cuerpo de Cristo. Dios tiene su iglesia, el enemigo también tiene su gente, su sacerdote. Entonces, estamos en una guerra espiritual. Y no es una fábula que el anticristo nació de algún lugar, nació de alguna montaña, no, que él se va a manifestar él se va a materializar. Porque así como Jesucristo va a venir en persona y va a buscar a su pueblo, así también el anticristo se va a materializar. O sea que el anticristo, él se va a materializar y va a tener una parte en su cuerpo de lo que tú tenías y de lo que yo tenía cuando no le servíamos a Dios. Por eso es que él tiene detalladamente, él conoce a la iglesia de Cristo en la debilidad, porque él salió de la iglesia, él fue expulsado de la iglesia, él fue excluido por siempre y para siempre en fe. Declaro esto en el nombre del Señor. Ahora le dejo la palabra. Aquí está en Gálatas 5:19. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, desilusión, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, divisiones, orgías, homicidios, borracheras, envidias y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que se está manifestando ahorita en el mundo? Todo lo que se acaba de leer. Borracheras, enemistades, pleitos, homicidio, idolatría, todo ese tipo de cosas que Dios no le agrada. Entonces, el espíritu del anticristo ya está manifiesto. Él no va a venir en un caballo, él no va a venir en una nube, no, ya él está. Ya él está. Desde el momento que existió Cristo, desde el momento que se empezó a predicar el evangelio, inmediatamente el anticristo comenzó a formarse. ¿Por qué? Porque él es parte de lo que tú y de lo que yo fui. Y esas son las obras de la carne. Las obras de la carne es el cuerpo del anticristo. De allí es lo que quiero decir. De allí es donde proviene el anticristo. Pasamos entonces a los deseos de la carne en el libro de Romanos. ¿Cuál es la palabra del libro de Romanos? Es primera vez, me disculpan que es primera vez que estamos llevando. 8:5. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Ok. Esa es la característica del Espíritu de Dios, la vida y de la paz. En Primera de Juan 3, 13, 14. Primera de Juan 3, 13, 14. Las obras de la carne siempre va a buscar, las obras de la carne siempre van a buscar manifestarse en tu carne, en mi carne, siempre. Eso no es que se murió y eso no es que ya no está, eso no es que ya no va a venir, no, eso está allí latente, palpitando. ¿Vas a continuar leyendo? Sí. Eso está palpitando, entonces tenemos que tener cuidado con que ese anticristo quiera recuperar la casa. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede,
Así que los que viven bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, los que viven a la carne no pueden agradar a Dios. Dos características donde el hombre se puede determinar que está siendo usado por el espíritu del anticristo, donde la ausencia de Dios esté en la vida de esa persona. Una persona que no quiera conocer de Dios, una persona que se fastidie de hablar de Dios, una persona que no tenga la menor iniciativa de ir a Dios, o que recibió a Dios y se apartó, es una persona que en él está operando el espíritu del anticristo. Es esa carne que está allí palpitando, está palpitando a gran pulso. Y cuando el mundo se opone, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, el mundo y ciertas leyes ahora en este momento se están oponiendo a la ley de Dios. Leyes que se están aprobando. Ahorita se están sacando unas Biblias extrañas. Si yo quiero enterrarme una piedra aquí en la frente, y yo digo de que yo soy una nueva raza humana, y yo me encuentro personas que quieren colocarse una piedra en cualquier lado. Invento una raza humana, entonces quiero acomodar la Biblia, saco una Biblia, y el hecho de que saque una Biblia nueva no quiere decir de que Dios está aprobando eso, no. La Biblia original es la palabra de Dios, y las personas podrán inventarse lo que sea usadas por medio del anticristo, más hay que aclararse de que el hecho de que inventes, de que acomodes la Biblia a tu manera de pensar, a tu manera de ser, de que quieras acomodar la Biblia a lo que te conviene, no quiere decir de que Dios esté contigo. Porque oponerse a Dios y hacer tu propia ley es desagradar a Dios. Entonces me quiero despedir con ustedes, que quede bien claro este punto sobre de dónde viene el anticristo, cuál es el cuerpo del anticristo, y leer una palabra y hacer una oración. Mi hermana va a llevar una oración por este video, que es primero en esta característica. Y bueno, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Libro de Romanos. Las obras de la carne. Sí, ya leímos. Ok. Bueno, vuelve a leer. Bueno, vive Jehová cuya presencia estoy. Seguimos con la palabra del Señor. Y como dice la Sagrada Escritura, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Porque a la verdad, la mentalidad de la carne es muerte. Amén. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Amén. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Para qué? Gracias, para tener paz, para tener la vida, que es lo primordial que nosotros debemos tener, la vida, tener vida para nosotros vivir en este mundo, porque la verdad, este mundo ya estamos viviendo los últimos tiempos, ya no es tiempo de andar conforme a la carne, conforme a lo que la carne nos guía, conforme a lo que la carne quiere hacer con nosotros, Aleluya, porque Señor. para eso vino Cristo, para libertarnos verdaderamente, porque Él dice en su palabra que lo que al Hijo del Hombre libertar, estos serían verdaderamente libres. Amén, y nosotros somos libres, somos llenos del Espíritu Santo, porque quien tiene el Espíritu Santo, ese puede agradar a Dios, mas quien no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios, ni quiere ni puede agradar a Dios, porque para esto Dios nos ha llamado a su evangelio, para nosotros tener la capacidad de entender o de saber lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque en realidad lo que Cristo vino a hacer en este mundo fue a salvar a lo que se había perdido, fue a sacarnos de ese mundo pecaminoso donde estábamos, donde caminábamos, donde ahora si tú o cualquiera que esté ahí está caminando conforme a los deseos de la carne, recapacite y vea
que la verdad todo lo que está aconteciendo en este mundo es lo que el anticristo está haciendo con cada uno de ustedes o con cada una de las personas que sirven al anticristo. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, en realidad somos llenos del Espíritu Santo. Vivimos conforme a lo que el Espíritu nos guía. Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y tenemos la paz, el gozo que Cristo nos da. Solamente en este camino, en el camino de Cristo, en el camino angosto, como Él fala en su palabra, como Él dice en su palabra, perdón, que nosotros caminaremos en el camino angosto. Y entonces ahí en el camino angosto que conocemos que realmente vamos a subir al cielo. El que no tiene a Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede agradar a Dios, ni quiere tampoco. Entonces, así que hermanos, cuando no tenemos a Dios, somos deudores de la carne. Somos deudores de la carne, así que no vivamos conforme a la carne. No vivamos conforme a la carne, porque la carne los va a llevar directo allá donde nadie quiere decirle el infierno, porque el infierno es real, tan real como es la tierra y como es el cielo. Como usted sabe que existe un cielo, existe un infierno también. Entonces, ¿qué quiere Dios? Librarnos de ese infierno, y para eso Él envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque Él murió ahí en esa cruz del Calvario por nosotros, y por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos libertados, por la sangre del Cordero somos limpios, y Él nos limpia de toda inmundicia que nos contamina cuando estamos en el mundo, cuando estamos ahí caminando conforme a los deseos carnales, que nos guía a hacer cosas erradas ante la presencia del Señor. Porque vive Jehová cuya presencia estoy, que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y los injustos, sobre los que están en la tierra y los que están en sus caminos. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple, porque es su palabra, y su palabra es viva. Y hasta el sol de hoy no ha visto ni una jota ni una tilde en esta palabra que no se cumpla. Y su palabra ha de cumplirse, porque estamos en los últimos tiempos. Y vive Cristo que aquí está también con nosotros Cristo. Y Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está delante de nosotros peleando la batalla con cada uno de nosotros. Porque Jehová lo prometió, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquí está Él con nosotros hasta el fin del mundo. Es tiempo de arrepentirse. No es tiempo de hacer como hacíamos, caminar a las espaldas de Cristo. No, ya no estamos en ese tiempo. Mas Dios nos dio un libre albedrío. Sí, Dios nos dio un libre albedrío. Cada quien toma su decisión de qué hacer o con quién estar, pero también cada quien toma su decisión a dónde va y dónde ir, porque nosotros tenemos conocimiento de las cosas erradas que estamos haciendo ante la presencia de Dios, porque no estamos locos, estamos bien cuerdos para la gloria de Dios. Como muchos dicen, no, esos cristianos están locos. Bueno, para la gloria de Dios estamos locos por Cristo. Locos porque sabemos que un día vamos a partir al reino de los cielos. Porque un día vendrá Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos los segundos arrebatados para ir al cielo a celebrar en las bodas del Cordero. Así que llegó tu tiempo de arrepentirte, amigo, amiga, querido hermano. Arrepiéntete y busca de Cristo. Ya no andes conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, la inmundicia donde el diablo te tiene atado. Dios quiere libertarte, quiere quebrantar cada cadena de atadura, ligadura de tu vida. Ahora es hora, es el tiempo. Ya no es el tiempo de andar errado. Ya no es el tiempo de hacer como tú quieres hacer las cosas carnales. No, acaba con eso. Di ya. No hago más esto, y pídele perdón a Dios y arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vive Jehová.